¿Será que el socialismo realmente funciona? Esto es Visión Libertaria, su fuente de información descentralizada y distribuida. Pero ¿y Suecia? ¿Cómo no sentir envidia de Suecia? Tienen un país bonito, todo funciona bien, la educación, la salud pública, tienen una buena renta per cápita, cierran las cárceles por falta de presos y además las suecas son campeones de concurso de bikini con mujeres hermosas. ¿Cómo no sentir envidia de Suecia? Seamos sinceros, si yo fuera socialista y quisiera vender el socialismo a los demás, también querría decir que Suecia es el modelo socialista a seguir. Pero, ¿hay algo de cierto en eso? ¿Es el socialismo lo que hace que Suecia realmente sea un país tan genial? Bueno, en primer lugar, como libertarios, no reconocemos a países como entidades válidas. La noción de país, nación, patria es fundamentalmente antiética. Solo son líneas arbitrarias demarcadas por grupos de poder para la explotación de un determinado pueblo, vía impuestos, por supuesto, que es un robo descarado y directo de dinero. Los países son meros corrales para sus rebaños. Desde mi punto de vista, no existen países, existen pueblos, existen culturas. Entonces, no voy a hablar de Suecia, voy a hablar aquí del pueblo nórdico, los descendientes de los vikingos, que habitan en las zonas de Escandinavia y alrededores. Tanto es así que este mismo pueblo está presente en otras regiones arbitrariamente delimitadas, como Noruega, Finlandia, Dinamarca, y las características son, en general, bastante uniformes. Si no fuera por una línea arbitraria y por años de esfuerzo propagandístico para crear identidades nacionales, diferenciar a suecos, noruegos, finlandeses y daneses sería casi imposible. Su lengua es mutuamente inteligible, los hábitos son en su mayoría comunes y las culturas particulares se respetan. Podemos hacer un paralelismo con América Latina, donde nuestros pueblos latinos comparten un biotipo menos característico, pero una situación social e histórica común, y la división de líneas arbitrarias para la explotación de cada rebaño por parte de los gobiernos no impide igualmente la clara identidad de los pueblos. Incluso los idiomas, el portugués y el español, son mutuamente inteligibles. Por si no lo sabías, un brasilero puede viajar por toda América Latina hablando solo portugués y lo van a entender. Claro que una u otra palabra tal vez tendrá que explicar con calma, y él también va a entender el español, aparte también de algunas otras palabras. Normalmente se puede deducir el significado por el contexto, y si no es así, solo hay que preguntar para aclararlo. Los distintos pueblos tienen historias, culturas, formas de vida y principios morales diferentes. No se trata de decir que una determinada historia es mejor o peor que otra, mucho menos de decir que tal pueblo o cultura es mejor o peor que otro. Pero solo para reconocer lo evidente son diferentes. Comparar nuestra organización social, el pueblo latino, con la organización social del pueblo nórdico es perfectamente válido, pero hay que tener mucho cuidado al intentar sacar conclusiones y soluciones a partir de esta comparación. Esto se debe a la limitación inherente de las disciplinas sociales, por la imposibilidad de realizar experimentos científicos. Verás, en varias áreas del conocimiento humano podemos hacer experimentos y aislar las variables que conducen a un determinado comportamiento. Descubrimos los semiconductores, por ejemplo, a partir de la observación directa de las extrañas características de los trozos de silicio. A veces conducían electricidad y a veces no. Los investigadores desarrollaron hipótesis sobre por qué ocurriría esto. A continuación, se comprobaron estas hipótesis, se realizaron numerosas pruebas en las que se aplicaron determinadas condiciones a un montón de piezas de silicio hasta que se explicó la situación. Tenía que ver con la presencia de impurezas específicas en una determinada concentración. Esta fue una hipótesis que se confirmó con experimentos y con ello se pudo construir el transistor, que es la base de toda nuestra informática y tecnología en la actualidad. En el ámbito social, podemos hacer observaciones sobre determinados fenómenos y podemos hasta formular hipótesis sobre el porqué de estos fenómenos, pero no podemos hacer experimentos. Por eso se dice que no hay ciencia en el ámbito social. La ciencia, por definición, contempla el método científico: observación, hipótesis, experimento y resultado. Las dos primeras partes, todo bien, pero las últimas dos no son posibles. No podemos crear 100 pueblos nórdicos exactamente iguales en la misma región y en las mismas condiciones, experimentar cambiando alguna cosa en 50 de ellos y dejar los otros 50 sin tocar para verificar si alguna hipótesis procede o no. ¿Escuchaste alguna vez el argumento de la izquierda que dice la praxeología no es ciencia? Ninguna hipótesis en el área social puede ser probada directamente, por lo que no puede ser sometida al método científico, por lo que no es ciencia. Ni la praxeología ni ninguna otra teoría, sistematización o hipótesis en el ámbito social y económico pueden ser ciencia. Hay cosas que se acercan mucho a un experimento, por ejemplo,
la experiencia de la Alemania comunista en la posguerra. El mismo pueblo, en una situación similar, misma lengua, cultura y economía. Se dividió por la mitad en un régimen comunista y la otra mitad en un régimen capitalista. Vivieron así durante 50 años, y el resultado de este experimento lo vimos todos en la caída del muro de Berlín, en 1989. Todavía no sería un experimento adecuado desde el punto de vista científico, pero es lo más cerca que hemos estado de ello en el ámbito social. Y el resultado lo conoce todo el mundo, aunque algunos todavía prefieran ignorarlo. Pero fíjate que aunque no sea ciencia en el sentido estricto del término, hay formas de tejer hipótesis y, si no se demuestran científicamente, al menos se verifica que son sólidas mediante el uso de la estadística y la covarianza. Si una causa lleva a una consecuencia, debe haber correlación entre esas variables. Siempre que veamos la causa en cualquier grupo social, debemos observar también la consecuencia. La praxeología no es una ciencia, pero es una teoría muy bien construida que demuestra ser extremadamente válida siempre que se verifique con los medios estadísticos adecuados. Su base teórica es perfecta y es a través de ella que se deduce claramente al libertarianismo como la mejor organización social. Algunos argumentan el hecho de que no todas las personas actúan de forma racional, lo cual es un principio de la praxeología. Y eso es cierto, solo que la praxeología, como cualquier otro modelo, no exige el 100% de acierto el 100% de las veces. Solo requiere un alto grado de seguridad en una fracción suficiente de tiempo. La ley de los gases ideales, por ejemplo, que seguramente aprendiste en la escuela, también es un modelo. Tu profesor te advirtió que es una aproximación, sin embargo, una muy buena aproximación, que es más que suficiente para que tu aire acondicionado funcione perfectamente. Sin embargo, el uso de la estadística y la covarianza plantea dos grandes problemas. El primero es la credibilidad de los datos. Cualquiera que alguna vez haya hecho un trabajo estadístico sabe que es muy, pero muy fácil sesgar los resultados. Simplemente descarte como error de recopilación a los datos que no ayuden a su punto de vista previamente definido. Y como esa, hay decenas de otras formas de fraudar una estadística sin dejar rastro. Si el instituto o equipo que ha recogido los datos no está exento y no es fiable, la estadística no tiene ningún valor. Además, existe el problema de la interpretación de los datos. El uso de la covarianza por sí solo puede llevar a absurdos. ¿Sabías que existe una covarianza inversa entre el número de piratas y el calentamiento global que es casi perfecta? ¿Podemos decir entonces que el hecho de que los piratas hayan disminuido es la causa del calentamiento global? Claro que no, porque no hay ningún mecanismo, no hay ningún porqué, no hay ninguna lógica en esa relación. Si no hay un mecanismo lógico y deductivo, puede ser que sea una mera coincidencia, o pueden ser dos consecuencias de una misma causa. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando tejemos hipótesis sociales. Sí, los países nórdicos están muy bien, son pueblos muy ricos y conviven con gobiernos explotadores que cobran altísimos impuestos. ¿Significa eso que están bien por los altos impuestos? ¿Los impuestos altos conducen al bienestar social? Pocos puntos no definen covarianza. Se necesitan un gran número de puntos para comprobar la covarianza correctamente. Y cuando tomamos varios países, vemos que no existe tal covarianza. Hay decenas de países con altos impuestos y baja riqueza. Ejemplos sobran aquí en Latinoamérica. Y hay decenas de países con bajos impuestos y alta calidad de vida. Así que puedes pensar lo que quieras, pero los impuestos altos nunca serán la causa del bienestar social. Suecia no es rica a causa de los altos impuestos, es rica a pesar de los altos impuestos. Pero si no es esa la explicación de que los nórdicos tengan impuestos altos y un buen nivel de riqueza, entonces, ¿cuál es? Vemos que en el pasado han sido muy desgraciados. Tuvieron la suerte de sufrir reformas liberales en el siglo XIX. Vivieron un largo periodo de laissez-faire, liberalismo económico extremo, entre 1870 y 1950, una época en que la riqueza del pueblo aumentó muchísimo. La gente se olvida que esta subida de impuestos en Suecia es relativamente reciente. Empezó tímidamente en 1950, pero no se disparó hasta 1970. Antes de eso, los bajos impuestos y la libertad económica y social eran la norma. Y de hecho, no es de extrañar que tras la subida de impuestos, Suecia estancó. Llegó a ser la cuarta economía del mundo a mediados del siglo pasado, y con el aumento del gasto y el estado de bienestar social, el país se dirigió rápidamente a la ruina. En los años 80 vivió la llamada Gran Depresión Sueca, en la que la inflación alcanzó casi 16% y la corona sueca se desplomó, pero consiguieron recuperarse. ¿Saben cómo? Con liberalismo, haciendo retroceder su política fiscal de la década del 70 y reduciendo el estado de bienestar. Hoy en día los impuestos ya no son tan altos como en los años 70, la libertad económica ha aumentado y hay regulación.
Lógico, todavía tienen dificultades porque no han vuelto al liberalismo total, pero hoy en día están mucho mejor porque han retrocedido en su política socialista. Comparar la organización social de distintos pueblos para extraer recomendaciones de medidas sociales no es algo sencillo de hacer, ni totalmente inmune a factores desconocidos, inexactitudes en las estadísticas o pura y simple manipulación de los datos. Si hay algo que sí podemos extraer de las comparaciones entre las organizaciones sociales de los distintos pueblos a lo largo de la historia, es que cuanto más libertad, cuanto más individualismo, más razones tienen las personas para esforzarse y producir riqueza. Y es el esfuerzo personal lo que genera riqueza. La riqueza no la generan las mafias, las bandas y los gobiernos. El camino que debemos seguir los latinos es el mismo camino que deben seguir también los pueblos nórdicos. Es luchar por el fin de la explotación humana, por el fin de los gobiernos, por el anarcocapitalismo. Muchas gracias por tu audiencia. Este artículo fue sugerido y escrito por Fernando Medina, revisado y narrado por Pirata Libertario y producido por Leandro Brito. Si te gustó el video, dale un me gusta y compartilo en tus redes sociales. Suscríbete al canal y clica en la campanita para enterarte de nuevos videos. Hasta la próxima.